Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, déjame que te dé las gracias, Albert, porque siempre tenéis mucha predisposición, participáis siempre que os lo pedimos y os lo agradecemos de verdad, porque además tenemos mucha curiosidad por saber cómo cómo se prepara el curso político que se avecina, porque da la impresión de que va a ser un otoño un poco agitado, ¿no? Sí, la verdad es que estamos preparando ya ese otoño a nivel estratégico, a nivel de equipos y sobre todo pensando que lo más probable es que tengamos elecciones en Andalucía anticipadas por el tema de los ERE y seguramente también un otoño complicado en Cataluña con el nacionalismo viniéndose arriba de nuevo y seguramente con esas fechas señaladas por ellos, ¿no? El 11 de septiembre, el 1 de octubre y otros que seguramente Torra y Puigdemont van a querer utilizar para agitar. Sí, esto te quiero preguntar también pero bueno, vamos a tener tiempo en los próximos minutos, pero sí que nos llama la atención, hemos visto que has lanzado críticas muy duras al gobierno por esa reunión con Torra y por esa línea de comunicación con Torra, y me llamaba la atención, yo te quería preguntar, en el caso de que tú hubieras sido presidente, ¿no te habrías reunido con Torra? Yo sí le hubiera pedido esa reunión, pero le hubiera exigido, por ejemplo, que retirara las pancartas que hay en el balcón de la Generalitat, ¿no? Es una vergüenza que en un Estado de Derecho se diga que España es una dictadura. España puede tener muchos defectos, pero desde luego no somos una dictadura. Y hay una pancarta colgada, por ejemplo, en la puerta de la Generalitat, que es el Estado, es una organización del Estado, una autonomía, diciendo que hay exiliados políticos y presos políticos en España que no los hay. O, por ejemplo, el señor Torra, hoy mismo, por cierto, pone en marcha de nuevo esas pseudoembajadas ilegales que algunos miembros incluso del gobierno aceptan que están fuera de la ley y lo están haciendo contra la Constitución, ¿no? Y estamos viendo muchos destellos, podemos decirlo así, y pruebas de que Torra así a las andadas y que vuelve a las andadas. Por eso creo que el diálogo se tiene que producir con condiciones democráticas y con respeto a la ley y no olvidando que Torra debería ser, digo debería porque creo que no lo está siendo, el máximo representante del Estado en Cataluña, el representante ordinario de la Constitución en Cataluña, según dice nuestra Carta Magna. Así que Torra no considero que esté cumpliendo, ni Puigdemont desde luego, y por eso creo que si se tiene que reunir el presidente, como con el resto de comunidades autónomas, que me parece bien, tiene que hacerlo con condiciones democráticas y de respeto, y eso no se ha producido. Y hemos oído hablar a ciudadanos en diversas ocasiones sobre que más allá del conflicto político que existe, la tensión política, se ha producido una gran tensión social y es evidente que se ve una parte de la ciudadanía una gran división. Y en esto sí que me gustaría preguntarte qué solución propondría en este contexto Ciudadanos para destensar la situación en Cataluña. ¿Qué es lo que se podría ofrecer para abrir un espacio de concordia? Porque más allá de lo político también hay un espacio social. A mí lo preocupante, lo político podemos discutirlo y hay muchas opiniones sobre ello y evidentemente la democracia es la condición, ¿no?, para negociar o dialogar cualquier cosa, pero aparte de eso se ha tensado tanto la situación en Cataluña con el golpe a la democracia, con el digamos el crecimiento del separatismo, que hemos visto cómo están ocupando espacios públicos, están increpando a trabajadores públicos, a funcionarios, a cargos públicos. El otro día lo veíamos con Inés Arrimadas en Canet, ¿no?, la propia alcaldesa con palabras vergonzosas diciendo que no podía ir a ese pueblo, ¿no?, la líder de la oposición que era ganado las elecciones. Hemos visto a familias señaladas de jueces, de fiscales, de concejales, de partidos constitucionalistas. Creo que la tensión ha subido mucho, pero hay un responsable de esa tensión, que es quien ha intentado, en definitiva, ir contra el orden constitucional y contra la democracia, que son los que dieron el golpe. Y por eso creo que evidentemente todos tenemos que colaborar, pero hay una parte que tiene que volver a la senda democrática. Yo estoy dispuesto a colaborar en eso como primer interesado. Con los catalanes somos los primeros que vivimos esta situación dramática, ¿no?, en las familias, en los entornos de trabajo, de vecinos. Es decir, es una situación muy delicada, muy complicada, muy desagradable, pero también creo que hasta que no haya al frente de la Generalitat digamos un interlocutor que esté dispuesto a asumir el estatut, la Constitución y los cauces democráticos. Uno puede ser independentista, pero dentro de los cauces democráticos. No puede ser de cualquier ideología democrática siempre que respeta esos cauces. Y yo creo que eso es lo que se ha roto en estos últimos meses y hay que volver a esa senda. Cuando volvamos a esa senda, aún así nos va a costar muchísimo tiempo porque se han generado heridas, se han generado silencios, se han generado señalamientos, ¿no? Y tardaremos años seguramente en reconstituir
la base social de Cataluña para que esté unida, pero por lo menos tenemos que empezar a ver que los líderes políticos independentistas asumen que se han equivocado por ese camino. No, desde luego han sido unos meses de muchísima intensidad en lo político, mucha intensidad con Cataluña y también con el colofón de la moción de censura en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Estábamos repasando noticias y claro, veo, también para vosotros ha sido un tiempo complicado porque las encuestas os colocaban muy bien, de pronto se ha producido todo este terremoto en el tablero político. ¿Esto os obliga a redibujar un poco vuestro proyecto? Yo creo que a nuestro proyecto no, lo que se redibuja es el mapa político y la lógica de gobierno-oposición. Había una lógica distinta hasta ahora, que es lo que había salido de las urnas, un gobierno del PP en minoría, con un acuerdo de investidura con Ciudadanos, con la abstención de algunos miembros del PSOE en esa investidura, y de esa lógica hemos pasado a ver a Pedro Sánchez negociando con Bildu, con PNV, con Esquerra Republicana, con Torra, con Puigdemont, con todos estos, para ser presidente a cualquier precio. Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, somos oposición. Los meses que dure esto, que yo creo, sinceramente, que no puede durar mucho ni debe durar mucho porque no hay estabilidad política, lo estamos viendo que no sale ni una ley, que hay muchas dificultades para avanzar y que no hay una mayoría política clara, ¿no? Podemos decir, para avanzar. Yo creo que Sánchez lo mejor que podía haber hecho era, después de la moción de censura, como dijo en su rueda de prensa, por cierto, cuanto antes convocar elecciones, dar una salida democrática a los españoles y salir de ahí con un gobierno con toda la autoridad moral, un gobierno con mayoría política, un gobierno que defina una hoja de ruta y un gobierno que pueda hacer reformas, ¿no? Yo creo que estamos en una especie de interín, de espacio en tierra de nadie, de minutos de descuento, podemos decir, pero que todo el mundo sabe que aquí va a ser muy complicado que salga una sola reforma y que haya estabilidad. Por tanto, nosotros vamos a trabajar para este mes de otoño pensando en ser un proyecto alternativo al bipartidismo. Creo que son 40 años de bipartidismo, hace falta la posibilidad de que los españoles vean un partido nuevo encabezando un gobierno de España, y mientras pues estaremos en la oposición y colaborando en los temas de Estado importantes y controlando al gobierno en aquello que creemos que se esté equivocando. Estas críticas al bipartidismo, que las hemos escuchado en alguna ocasión, pero también se os acusa de, en momentos de inestabilidad, haber apuntalado ese bipartidismo. Bueno, hemos apuntalado la estabilidad de España, no al bipartidismo. Hemos sido los primeros en criticar o en incluso exigir la dimisión de cargos públicos si había imputaciones, de pedir cambios en el sistema político electoral, de pedir la supresión de aforamientos, lo hemos logrado en algunas comunidades, o de exigir desde la oposición reformas a cambio de apoyos, ¿no? Yo creo que hay que ser muy, muy práctico y muy realista. El bipartidismo perdió muchos escaños en las últimas elecciones, en el 15 y en el 16, pero siguió ganando, ¿no? Rajoy siguió ganando las elecciones, el PSOE estuvo por delante de Podemos y lo que tenemos que hacer, por lo menos hablo por Ciudadanos, Podemos supongo que tendrá su estrategia, ¿no? Pero por Ciudadanos lo que tenemos que hacer es en las siguientes, por fin, intentar ganarles en las urnas, ¿no? Ahora mismo estamos ahí en un pañuelo, pues 3 partidos, más o menos en la media de encuestas que se ha publicado, incluso después de la moción de censura, pues entre el 25-26% y el 22-21-23%, pues estamos PSOE, Ciudadanos, PP, y bueno, que hay un partido lidiando e intentando ganar a los viejos partidos, a los partidos tradicionales, que solo tiene 4 años de historia, Ciudadanos a nivel nacional. Bueno, pues es un hito, ¿no? Ahora toca rematar eso con un proyecto de futuro ilusionante y que sea capaz de superar esa etapa de 40 años, que se habrán hecho cosas bien, pero también hay muchas cosas que se han degradado, ¿no? Una pelea en un bipartidismo que también está en movimiento, porque hemos visto como el Partido Socialista ha sufrido una auténtica convulsión y ahora la última ha sido la del Partido Popular. En esto no se te escapa que hay muchas comparaciones que se hacen y que hacen los analistas entre Albert Rivera y Pablo Casado, el nuevo líder del Partido Popular. Dicen que hay muchas coincidencias. ¿Tienes más puntos en común con él o más diferencias? Pues supongo que como todo, si quieres buscar las diferencias encontraríamos muchas y en común pues seguramente algunas. También somos partidos constitucionalistas al fin y al cabo y si quieres encontrarlas encuentras. Pero más allá de la coincidencia o del tema generacional, es evidente que el Partido Popular es un partido pues roto, lo hemos visto, está partido por la mitad. Soraya Sánchez de María ganó las primarias, Pablo Casado luego le dio la vuelta en ese congreso con un 43% enfrente. El Partido Popular es un partido, no nos engañemos, que está tocado por la corrupción y aún le quedan más de 50 tramas de corrupción por resolver. Por tanto, esto no ha acabado con la Gürtel. Hay muchos casos como el caso Lezo, el caso Bárcenas por ver en los próximos meses y eso sin duda
para mí inhabilita, ¿no?, a un gobierno, a un partido, si está bajo sospecha de corrupción, y el Partido Popular ha tenido esos casos. Veremos qué pasa con los ERE en Andalucía también, pero en todo caso, lo que está claro que es un partido conservador, que es legítimo, todos los países tienen un partido conservador, pero Ciudadanos ha conseguido algo nuevo en España, que es tener un partido que abra camino en el espacio liberal, en el espacio progresista, en contraposición a la vieja dicotomía de socialistas y conservadores, ¿no? Ese es el reto nuestro, que en el sur de Europa exista un partido liberal y progresista que no esté en el espacio conservador, pero que tampoco sea socialista. Eso es lo que sucede ya en 7 o 8 países de Europa gobernados por el centro, pero ese es un reto, que en España pueda ganar un partido de esas características. Bueno, pues ese es el reto. Yo entiendo que es romper la lógica del bipartidismo y de las dos Españas, digamos, históricas, pero es verdad que también siempre en la historia de España en los últimos 2 siglos a veces ha intentado sacar la cabeza del liberalismo, sacar la cabeza, digamos, una visión de una tercera España, y eso es lo que estamos intentando. Yo creo que con éxito de momento las urnas, ganamos las elecciones en Cataluña, estamos ahí peleando por la victoria en esas encuestas a nivel nacional, pero bueno, con muchísima humildad y respetando evidentemente la ideología de los demás partidos. ¿Es impensable una fusión PP-Ciudadanos? No, para nada. Yo creo que justamente, como explicaba en esta pregunta anterior, el logro de Ciudadanos es crear ese espacio centrista, abierto, liberal, europeísta, donde los conservadores no están y donde los socialistas pues han perdido el carro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo, es decir, crear ese espacio y sobre todo que cada vez más españoles. Votaron 3.200.000 españoles en el 26J, votaron más de 1.100.000 catalanes, ganamos las elecciones en Cataluña en ese espacio, y en todas las encuestas, hasta en la peor, pues estamos por encima de los 4,5 millones, 5 millones, incluso alguna nos da 6 millones de votos para esas elecciones generales, casi duplicando el resultado, ¿no? Por tanto, vamos a ser muy cautos, muy humildes, trabajando duro, pero soy consciente de que estamos también cambiando una parte del mapa político español los últimos años, ¿no?, del último siglo. Y eso conlleva pues tenacidad y saber también respetar, como digo, la ideología de los demás. Yo sé que en España hay gente conservadora y tiene derecho por supuesto, a que haya un partido conservador como el PP. Hay gente que es socialista todavía en España y va a seguir votando socialista, pero la pregunta es si los liberales y los progresistas vamos a unir fuerzas desde el centro para ganarles. Y ese es el reto. Ya sé que no es fácil y, insisto, estamos rompiendo una dicotomía histórica que yo creo que es del siglo pasado ya, pero bueno, todavía en el siglo XXI hay quien la quiere sostener, pero en otros países eso ya está roto hace años y nosotros vamos a intentar encabezar eso y ganarlo. Es interesante esa definición que hacéis de Ciudadanos, progresista en lo social, liberal en lo económico. Lo que pasa es que hay una cierta ambigüedad en algunos temas, porque siempre se os acusa de ser ambiguos, por ejemplo, con la memoria histórica. Yo te pregunto algo concreto. Ahora que hay mucho debate, que se especula sobre si van a exhumar los restos de Franco en las próximas horas, pero una cosa concreta. Albert Rivera, ¿cree que hay que ilegalizar la Fundación Franco? Yo creo que hay que legalizar todas las fundaciones y asociaciones que estén en contra de la Constitución española. Y creo que la Fundación Francisco Franco, la apología de un dictador, pues seguramente están esas características. Jurídicamente, pues supongo que habrá algún informe que lo diga, ¿no? Pero yo estoy convencido que políticamente eso hay que evitarlo, y desde luego que reciba dinero público ni de coña, ¿no? Por tanto, pero también es verdad que luego hay que ser valientes para ilegalizar, por ejemplo, los actos que hacen en homenaje a los terroristas. Es decir, yo creo que tenemos que tener la misma vara de medir con todo lo que se oponga a la Constitución y a la democracia, ¿no? Y por tanto yo, que soy un demócrata y he nacido en el 79, como entenderás, pues estoy a favor de que ninguna de esas entidades pueda existir, pero tampoco, insisto, hay otras cosas en España también que han hecho mucho daño, la dictadura, pero también el terrorismo, y creo que en ambos casos la mayoría de demócratas tenemos que estar de acuerdo. Así que sí, estoy a favor de que eso suceda, pero también es verdad que ese debate, a mí lo que me preocupa de que todo este debate, que es legítimo, que hay gente que ha sufrido mucho, que hemos pasado una guerra civil, una dictadura, todo eso es así, y así nuestros abuelos, nuestros padres lo acreditan, ¿no? Y lo saben, y lo que hemos sufrido. Pero dicho eso, lo que me gustaría es que este debate no nos impidiera hablar de futuro también a la vez, porque el otro día tenía la sensación, escuchando a Pedro Sánchez, pues que ya ha anunciado 3 o 4 veces lo mismo y todavía no mueve ficha, pero por otro lado no habla ni de reformas, ni de futuro, ni de educación, ni de justicia, ni de luchar contra la corrupción. Es decir, me parece que España no puede quedar anclada solo en eso, pero esa ilegalización o ese tipo de actos, pues a mí, evidentemente, como demócrata, no puedo entender que en mi país haya gente que homenajee a un dictador, no puedo entender que haya gente que peregrine para homenajear una dictadura, ¿no? Y creo que eso los españoles, más allá de ideologías, tenemos que tenerlo claro. Pero, insisto, que no nos quedemos atrapados solo en eso, vamos a intentar reconciliar y hacer actos de reconciliación de nuestra sociedad, pero a la vez mirar al futuro, ¿no?
Bueno, Albert Rivera, te agradecemos muchísimo, Albert. Ahora ya debes estar a punto de tomar vacaciones. ¿Ya termináis ahora, entiendo, o todavía queda...? Bueno, todavía queda pleno mañana sobre el tema de la senda de estabilidad, el techo de gasto, alguna votación más de Radio y Televisión Española y yo creo que ya a partir de la semana que viene pues bajará un poco la actividad, pero bueno, en todo caso sí, cogeré unos días con mi hija, con mi familia, es bueno y es sano descansar unos días y creo que septiembre va a ser un mes intenso y hay que volver pues con las pilas puestas y intentando pues descansar con la familia, con los amigos y cargando pilas. Claro, porque tú tienes una hija pequeña que debe ser más o menos de la edad de mi hijo y entiendo que con la agenda que llevas, la conciliación debe ser complicada. Vamos, la conciliación, la manera que tienes de Uf, comunicarte con ella tiene que ser complicadísima. es muy complicado. Además, yo tengo una hija de 7 años, Daniela, y ella pues vive en Granollers, en Barcelona, y yo estoy casi más tiempo en Madrid que en Barcelona por motivos obvios, ¿no? De trabajo y voy los fines de semana por Barcelona y, en fin, combinar todo eso y cumplir tu agenda, digamos, en rigurosamente y con una agenda tan activa es difícil. Pero debo decir, por ejemplo, que eso es voluntad también en la parte que toca, ¿no? Evidentemente hay cosas que no puedes dejar de hacer, pero si tu equipo respeta tu agenda y tú tienes claro que quieres ese fin de semana o ese día ir a buscar al colegio o tener, ahora he estado 15 días ahora en julio o los 15 días que me tocan en agosto con ella, ¿no? Pues cuando tu equipo y tú lo tienes claro, pues eso es muy sano, ¿no? Porque además de que se pasa el tiempo volando con los hijos, es evidente que respetar esos espacios de conciliación, de espacio con tu familia, son fundamentales. Yo creo que no se acaba el mundo por estar unas horas con tu hija o por dedicarle un tiempo a tus hijos y yo creo que es mejor al revés. Yo me pasa por lo menos lo contrario, ¿no? Que cuanto más comparto con ella, pues más me carga las pilas, más ganas tengo de hacer cosas, más ilusión y, en fin, yo creo que todos los padres que estén separados saben también las circunstancias complicadas a veces que hay de gestionar esas agendas. No soy ni uno más ni uno menos, simplemente un padre más, pero es verdad que mi agenda te pone el listón muy alto. Pero bueno, en todo caso, ganas ya de hacer vacaciones con ella, con mi familia, con mi pareja y nada, feliz Bueno, vacaciones también en a esto todos los que nos estén escuchando en Radio Cable. en esto ha cambiado también mucho con la tecnología, ¿no? Te puedes comunicar Ah, claro. con una cierta frecuencia, que eso también. He visto que habías llegado a proponer que las parejas separadas, que se incluyera incluso las comunicaciones vía Skype, ¿no? Que se fijasen también Sí, que eso me he pareció visto interesante verlo. hay alguna sentencia que ya empieza a incorporar alguna sentencia de separación o de custodia y es interesante. Yo creo que la forma de conciliar y también, oye, 3 de cada 10 familias españolas, pues por un motivo u otro, pues están separados, ¿no? Los padres y eso no puede implicar, pues que solo tengas un régimen de visitas, digamos, puro y duro como si fuera hace 40 años. Yo creo que hoy en día las nuevas tecnologías, hablar con tu hija. Yo tengo la suerte de tener una relación cordial con mi expareja y con mi hija pues hablo a diario y con videoconferencias y ya me llama ella incluso y me escribe con 7 añitos y bueno, eso es una ventaja, pero a veces no te das cuenta que estás igual o más conectado con tus hijos a distancia que a lo mejor otras situaciones en las que a lo mejor estás en casa y no, no estás dedicando un tiempo a tu hijo, ¿no? O a tu hija. Entonces yo creo que la tecnología para mí es una revolución absoluta también en la conciliación, también en la relación con tus hijos y desde luego que ya he visto a un juez valiente, alguna sentencia que ha salido por ahí, pues también exigiendo de alguna manera a los padres esa conexión de alguna manera periódica y bueno, ojalá que todos los padres lo puedan hacer voluntariamente, como es mi caso, pero si no sucede, pues ¿por qué no? Que también esté dentro del régimen, digamos, de custodia ese tipo de encuentros. Oye, yo estoy viendo el chat, nos quedan muy poquitos minutos, muy pocos segundos para terminar, pero si no me preguntan por esto, y estoy viendo que están revolucionados en el chat, como la gente está siguiendo en directo, ¿tenéis algún lío, alguna polémica con vuestro tesorero? Y me dicen, oye, no le vas a preguntar esto, no vas a cerrar la entrevista. ¿Qué explicación tiene Ciudadanos para esto? Bueno, nosotros hemos dado explicaciones por activa y por pasiva por todos lados, pero claro, de las empresas o de la empresa que además tiene pues otras personas que participan de un miembro de nuestra ejecutiva, pues dará cuenta en todo caso si hay algún tipo de requerimiento, pero nosotros lo que no podemos estar es explicando la vida y milagros de cada uno de los trabajadores o no, o de situaciones de cada una de las empresas cuando está todo en regla y cuando no hay ningún litigio penal en marcha y cuando no tenemos ni una sola mota de polvo sobre ese expediente, ¿no? Por tanto, bueno, yo entiendo que a veces pues puede haber voluntad de alguna manera
intentar trasladar eso al partido político, pero bueno, yo tengo también una circunstancia distinta a otros partidos. Ciudadanos tienen mucha gente, muchísima, diría que la mayoría, que han trabajado o trabajan en el ámbito civil y han participado en política y venían de la sociedad civil, pues de trabajar en un empleo, de tener una empresa, de ser emprendedores o de tener un despacho, ¿no? Y claro, todo eso, entiendo que si hubiera alguna cuestión penal o algún tipo de investigación penal, pues hay que dar explicaciones, pero si es simplemente pues preguntarle por la vida de los demás o de las empresas, pues todo lo que hemos explicado se ha explicado 1000 veces y no hay ninguna mota de polvo sobre eso. Pero bueno, entiendo que a veces pueda haber alguna voluntad de eso, pero insisto, está todo explicado y políticamente además, justamente las cuentas de Ciudadanos, pues mira, tienen un 20% de superávit, no debemos un céntimo a un solo banco, somos el partido con menos donaciones de España y hemos demostrado que se pueden cuadrar las cuentas si no gastas más de la cuenta, si no tienes estructuras demasiado pesadas y si haces las cosas de otra manera. Pues el Partido Socialista tiene 50 millones de euros de deuda con los bancos, por ejemplo, o les han condonado deudas al PP y al PSOE, ¿no? Pues bueno, creo que los que hemos nacido en estos últimos años tenemos una desventaja, no tenemos las estructuras de otros partidos, ni la presencia seguramente que han tenido ellos durante 40 años, pero tenemos la ventaja de poder hacer las cosas de otra manera y de gestionarlas pues como lo haría cualquier otra empresa. Albert Rivera, que pases unas buenas vacaciones. Gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, buenos días.